El contrato de fianza es blindado, se burló mi hija en la reunión del banco, mientras yo permanecía sentada en silencio, con las manos temblorosas sobre mi bolso de cuero gastado. Sus ojos brillaban con una satisfacción cruel que no había visto desde que era adolescente y mentía sobre sus calificaciones. El abogado Adriano me miraba de reojo, tratando de contener una sonrisa que yo sabía que no era de burla hacia mí, sino de anticipación por lo que estaba a punto de suceder. Mi nombre es Silvana Salas, tengo 72 años, y durante décadas creí que conocía a mi hija Vanusa. Creí que la mujer de 38 años sentada frente a mí, vestida con su traje negro elegante y sus zapatos de $500, tenía aunque fuera una pizca del amor que yo le había dado cuando era pequeña y se escondía detrás de mis faldas cuando había tormenta. Pero las tormentas de la infancia no se comparan con las que uno enfrenta cuando descubre que la persona por la que sacrificaste todo, la persona que llevaste en tu vientre durante 9 meses y en tu corazón durante toda una vida, te ve únicamente como un obstáculo entre ella y el dinero. La oficina del banco tenía ese olor a papel nuevo y ambición que siempre me había puesto nerviosa. Las paredes color crema estaban decoradas con cuadros abstractos que no significaban nada, como las promesas que Vanusa me había hecho durante los últimos meses. Mamá, solo necesito que seas mi fiadora para este préstamo. Es temporal. Te prometo que no tendrás que pagar ni un centavo. Mentiras envueltas en papel de regalo. Vivo sola en un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, el mismo lugar donde cría a Vanusa después de que su padre muriera en un accidente de tráfico cuando ella tenía 12 años. Las paredes están llenas de fotografías de una época en la que ella sonreía cuando me veía, cuando corría hacia mí gritando «mamá», al regresar de la escuela, cuando me abrazaba y me decía que era la mejor madre del mundo. Ahora, cuando viene a visitarme una vez al mes, siempre llega con prisa, revisando su teléfono constantemente, suspirando cuando le cuento sobre mi día o cuando le pregunto sobre su trabajo en la empresa de consultoría que heredó de su difunto esposo. «Mamá, estoy muy ocupada», es su respuesta favorita para todo. La empresa. Ahí estaba el centro de todo este teatro que se desarrollaba frente a mí en la oficina del banco. Vanusa había convertido el negocio de importación que su esposo Roberto había construido desde cero en algo 3 veces más grande, pero también 3 veces más peligroso. Las deudas se acumulaban, los prestamistas se impacientaban, y ella necesitaba garantías. Garantías que tenían mi nombre. «Señora Salas», me dijo el gerente del banco, un hombre delgado de unos 40 años que hablaba con esa cortesía forzada que usan con las personas mayores. ¿Está usted completamente segura de que comprende las implicaciones de este contrato de fianza? Vanusa lo interrumpió antes de que yo pudiera responder. Por supuesto que comprende. Mi madre no es una anciana senil, ¿verdad, mamá? Su tono tenía esa dulzura venenosa que había perfeccionado a lo largo de los años. Ella sabe perfectamente que esto es solo una formalidad. Una simple firma y todo estará resuelto. Miré a Adriano Forteza, el abogado que había conocido a nuestra familia durante más de 20 años, quien había redactado el testamento de mi difunto esposo y había manejado todos nuestros asuntos legales desde entonces. Sus ojos grises me transmitían algo que Vanusa no podía ver desde donde estaba sentada, una tranquilidad extraña, como si supiera algo que los demás ignoraban. Durante los últimos 3 meses, las visitas de Vanusa habían cambiado. Ya no llegaba con prisa. Al contrario, se quedaba horas hablándome sobre sus problemas financieros, sobre lo difícil que era mantener la empresa, sobre cómo los bancos ya no confiaban en los emprendedores jóvenes. «Necesito tu ayuda, mamá. Eres la única persona en la que puedo confiar». ¡Qué ironía! Yo era la única persona en la que podía confiar para ser estafada. Las tardes se habían vuelto predecibles. Ella llegaba con una botella de vino barato y una sonrisa que no le llegaba a los ojos, se sentaba en el sofá que había comprado con mi primer sueldo como secretaria hace 40 años, y comenzaba su discurso sobre la familia, la lealtad, y lo mucho que me amaba. «Tú siempre fuiste mi ejemplo de fortaleza, mamá. Sin ti, nunca habría llegado a donde estoy». Donde estaba era al borde de la bancarrota, pero eso no me lo había dicho directamente. Lo había descubierto por otras fuentes. El apartamento se sentía más silencioso después de sus visitas. Me quedaba sentada en la cocina, tomando té de manzanilla y mirando por la ventana hacia la calle donde solíamos caminar juntas cuando ella era pequeña. Recordaba cómo me apretaba la mano cuando pasábamos frente a las casas grandes y me preguntaba si algún día podríamos vivir en una así. «Algún día, mi amor», le decía yo. «Algún día». Ese día había llegado para ella, pero no de la manera que yo había soñado.
La casa grande, el carro lujoso, la ropa de marca, todo había sido construido sobre una montaña de deudas que ahora amenazaba con enterrarla. Y a mí junto con ella. Mamá me había dicho la semana pasada, tomando mis manos entre las suyas: sé que es mucho pedirte, pero realmente no tengo otra opción. Los bancos solo aceptarán el préstamo si tú firmas como fiadora. Tu apartamento y tus ahorros serán la garantía, pero es solo un papel. Nunca tendrás que pagar nada. Te lo prometo por la memoria de papá. Jurar por la memoria de su padre. Ese había sido el golpe final, el que me había hecho entender completamente quién era la mujer sentada frente a mí. La memoria de su padre. Cómo se atrevía a usar el recuerdo de Miguel para manipularme. Miguel Salas había sido un hombre de principios, un mecánico que trabajaba 12 horas diarias para que nunca nos faltara nada, que ahorraba cada dólar para el futuro de nuestra hija, que murió creyendo que Vanusa crecería para ser una mujer íntegra como él había intentado enseñarle. Recuerdo la noche en que nació Vanusa. Miguel lloraba de emoción mientras sostenía a esa pequeña criatura arrugada que parecía tan frágil en sus manos callosas. Va a ser la niña más inteligente del mundo, me susurraba al oído mientras yo intentaba recuperarme del parto. Le vamos a dar todo lo que nosotros no tuvimos. Y cumplimos esa promesa, quizás demasiado bien. Durante los primeros años, Vanusa era efectivamente una niña brillante. Aprendía rápido, hacía preguntas inteligentes, ayudaba en casa sin que se lo pidiéramos. Miguel llegaba del taller con las manos manchadas de grasa y ella corría hacia él gritando «¡Papá!», sin importarle ensuciarse su vestido limpio. Él la cargaba y la hacía girar mientras ella reía con esa risa cristalina que llenaba toda la casa. Pero después del accidente, todo cambió. Vanusa tenía 12 años cuando el camión se llevó a Miguel en esa madrugada lluviosa. Él regresaba de un trabajo nocturno, uno de esos trabajos extra que tomaba para juntar dinero para la universidad de nuestra hija. El conductor del camión había bebido. Miguel murió al instante. El conductor salió ileso y solo pasó 6 meses en prisión. La niña que había sido dulce y cariñosa se transformó en una adolescente amarga y manipuladora. ¿Por qué a nosotros?, me gritaba cuando le pedía que hiciera su tarea. ¿Por qué papá tuvo que morir? ¿Por qué no podemos tener dinero como las otras familias? Sus preguntas no tenían respuesta, pero su resentimiento crecía cada día. Yo trabajaba en 3 lugares diferentes para mantenerla en el colegio privado que Miguel había elegido para ella. Limpiaba oficinas de madrugada, trabajaba como secretaria durante el día y vendía empanadas los fines de semana. Llegaba a casa exhausta, con los pies hinchados y las manos agrietadas, pero Vanusa solo veía lo que no teníamos, nunca lo que yo sacrificaba para dárselo. Mis amigas van a Europa en vacaciones, me decía con desprecio cuando le explicaba por qué no podíamos permitirnos más que una semana en la playa nacional. Lucía estrena ropa cada mes. Carmen tiene su propio carro. Y yo tengo que usar los zapatos del año pasado porque mi madre no puede comprarme otros. Cada reclamo era una puñalada, pero yo lo soportaba creyendo que era el dolor por la pérdida de su padre, que eventualmente superaría esa etapa y volvería a ser la niña amorosa que había sido. Me equivoqué. No era una etapa, era su verdadera naturaleza emergiendo. A los 18 años, cuando se graduó de la preparatoria, ya había aprendido a usar sus lágrimas como armas y sus promesas como anzuelos. Mamá, si me ayudas a pagar la universidad, te juro que cuando me gradúe te voy a devolver cada dólar. Vamos a salir de la pobreza juntas. Vendí las pocas joyas que tenía, incluyendo los aretes de perlas que Miguel me había regalado en nuestro 10º aniversario. La universidad se convirtió en 4 años de gastos constantes. Libros, materiales, ropa para las fiestas, dinero para los viajes de estudio, cuotas para las fraternidades. Cada semestre traía una nueva emergencia que solo yo podía resolver. Es mi último semestre, mamá. Después de esto, todo va a cambiar. Pero los gastos nunca terminaban. Cuando se graduó en Administración de Empresas, conseguir trabajo parecía estar por debajo de ella. No voy a trabajar por $800 al mes como cualquier recién graduada, me explicaba mientras yo le seguía dando dinero para sus gastos. Voy a esperar la oportunidad correcta, algo que valga la pena. La oportunidad correcta llegó en forma de Roberto Ortiz, un viudo de 45 años que tenía una empresa de importación exitosa y una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad. Vanusa lo conoció en una conferencia de negocios y en menos de 6 meses estaban casados.
Finalmente voy a poder darte la vida que te mereces, mamá, me dijo el día de la boda, pero sus ojos ya mostraban esa frialdad calculadora que se había vuelto su expresión habitual. Roberto era un buen hombre, un poco ingenuo quizás, pero genuinamente enamorado de Vanusa. Me trataba con respeto y cariño, me invitaba a cenar todos los domingos, me preguntaba sobre mi salud y mis necesidades. Silvana, me decía, usted crió a una mujer extraordinaria. Voy a cuidarla como se merece. Durante 5 años, las cosas parecieron estabilizarse. Vanusa vivía cómodamente, ya no me pedía dinero constantemente, y hasta me compraba regalos ocasionalmente. Pensé que finalmente había encontrado la paz, que el matrimonio la había tranquilizado. Otra vez me equivoqué. Roberto murió de un infarto a los 50 años, dejándole a Vanusa la empresa y una herencia considerable. En el funeral, ella lloraba desconsoladamente, aferrándose a mi brazo como si fuera la viuda más devastada del mundo. No sé qué voy a hacer sin él, mamá. Era mi todo. Pero 2 semanas después ya estaba revisando los libros contables con una precisión que me inquietó. Voy a duplicar esta empresa, me anunció un mes después del funeral. Roberto era demasiado conservador. Hay oportunidades que él nunca vio. Y tenía razón, la empresa creció rápidamente bajo su administración. Pero también crecieron los riesgos, las deudas y los prestamistas poco recomendables. Durante los últimos 3 años, nuestras conversaciones telefónicas se habían vuelto cada vez más tensas. Ella hablaba constantemente de expansiones, inversiones, oportunidades que requerían un poco de capital extra. Cuando le preguntaba de dónde planeaba obtener ese capital, su respuesta era siempre vaga. Tengo mis métodos, mamá. No te preocupes por eso. Ahora, sentada en esa oficina del banco, finalmente entendía cuáles eran esos métodos. Yo era el método. Mi apartamento, mis ahorros, mi confianza ciega de madre. Todo era parte de su plan desde el principio. ¿Recuerdas cuando era pequeña y me prometías que algún día tendríamos una casa grande? Me había preguntado la semana anterior, con esa sonrisa nostálgica que sabía exactamente cómo usar. Bueno, ese día llegó, mamá. Solo necesito tu ayuda una última vez. Una última vez. Las mismas palabras que había usado cuando le presté dinero para su boda, para el carro, para las vacaciones en Miami, para el tratamiento de spa que necesitaba para relajarse después del estrés del trabajo. Siempre era la última vez, hasta que llegaba la siguiente. La sonrisa de Vanusa esa tarde de viernes tenía algo diferente. No era la sonrisa forzada que me había estado dando durante meses, ni la sonrisa manipuladora que usaba cuando necesitaba algo. Era genuina, casi infantil, como si hubiera encontrado la solución perfecta a todos sus problemas. Y supongo que, desde su perspectiva, así era. Mamá, tengo una noticia increíble, me dijo mientras se sentaba en mi sofá, el mismo sofá donde habíamos compartido tantas tardes viendo telenovelas cuando era adolescente. Encontré la manera de salvar la empresa sin que tengas que preocuparte por nada. Se veía radiante, como si hubiera ganado la lotería. Llevaba un vestido color crema que costaba más que mi renta mensual y esos zapatos de tacón que siempre la hacían parecer más alta y poderosa. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, su cabello recién cortado en ese salón exclusivo al que iba cada 2 semanas. Todo en ella gritaba éxito, excepto sus ojos. Sus ojos tenían esa ansiedad desesperada que había aprendido a reconocer. ¿De qué se trata?, le pregunté, aunque una parte de mí ya sabía que no quería escuchar la respuesta. Es muy simple, comenzó, sacando unos papeles de su bolso de cuero italiano. El banco está dispuesto a darme un préstamo por $200,000, pero necesitan una garantía sólida. Algo que les dé seguridad absoluta de que van a recuperar su dinero. Extendió los documentos sobre la mesa de centro, esa mesa que había comprado en una venta de garaje hace 15 años y que ella siempre había criticado por ser demasiado modesta para recibir visitas. Ahora esa mesa modesta iba a sostener los papeles que cambiarían mi vida para siempre. El abogado Adriano ya revisó todo, continuó, señalando las páginas llenas de texto legal que para mí podrían haber estado escritas en chino. Es un contrato de fianza estándar. Tú firmas como mi garante, y si por alguna razón yo no puedo pagar, el banco tiene el derecho de recuperar su dinero de tus bienes. Lo dijo con tanta naturalidad, como si estuviera pidiendo que le prestara un paraguas. Como si mis bienes fueran algo que podía arriesgar sin consecuencias.
Como si este apartamento no fuera el lugar donde había criado a mi hija sola durante 20 años, donde había llorado por su padre, donde había celebrado cada uno de sus cumpleaños hasta que se volvió demasiado sofisticada para las fiestas caseras. Pero no va a pasar nada, se apresuró a agregar, notando mi expresión de preocupación. Mira, mamá, la empresa está creciendo cada mes. Tengo contratos firmados por los próximos 2 años. Este préstamo es solo para expandir el almacén y comprar más inventario. En 6 meses voy a estar pagando todo de vuelta, y en 1 año vamos a estar ganando el triple. Sus palabras sonaban convincentes, llenas de esa confianza que había heredado de su padre. Miguel también hablaba así cuando planeaba expandir su taller, cuando soñaba con tener una cadena de talleres por toda la ciudad. La diferencia era que Miguel nunca habría puesto en riesgo nuestro hogar para perseguir esos sueños. ¿Y si algo sale mal?, le pregunté, aunque sabía que la pregunta la molestaría. Nada va a salir mal, respondió con un tono que mezclaba paciencia forzada con irritación apenas contenida. Mamá, confía en mí. ¿Cuándo te he fallado? La pregunta se quedó flotando en el aire como el humo del cigarrillo que había dejado de fumar años atrás. ¿Cuándo me había fallado? ¿Cómo empezar a contar? Cuando prometió pagarme los gastos de la universidad y nunca lo hizo. Cuando me juró que me invitaría a vivir con ella y Roberto, pero siempre había una excusa para posponerlo. Cuando me aseguró que me ayudaría cuando me enfermé de neumonía el año pasado, pero estuvo demasiado ocupada con un viaje de negocios a Miami. Vanusa, comencé cuidadosamente. Este apartamento es todo lo que tengo. Si algo sale mal. Nada va a salir mal, me interrumpió, y por primera vez en la conversación, su máscara de paciencia se resquebrajó. Dios mío, mamá, ¿por qué siempre tienes que ser tan negativa? Estoy tratando de construir algo grande, algo que nos beneficie a las dos, y tú solo puedes pensar en lo peor. Se levantó del sofá y comenzó a caminar por mi pequeña sala, como una leona enjaulada. ¿Sabes lo que me duele? Que después de todo lo que he logrado, después de construir una empresa exitosa, después de demostrar que puedo triunfar, mi propia madre no confía en mí. Y ahí estaba, la manipulación emocional que había perfeccionado a lo largo de los años. Convertir mi preocupación legítima en una falta de fe en ella. Hacer que yo me sintiera culpable por proteger lo único que tenía. No es que no confíe en ti, le dije, aunque una voz en mi cabeza me gritaba que exactamente eso era lo que pasaba. Es que no entiendo por qué tiene que ser mi apartamento. ¿No tienes otros activos? ¿La casa que compartías con Roberto? La casa está hipotecada hasta el techo, respondió sin mirarme a los ojos. Y la empresa ya está comprometida como garantía de otros préstamos. Tu apartamento es lo único que está libre de deudas, lo único que el banco va a aceptar. Ahí estaba la verdad. Finalmente. No era que me necesitara como fiadora por amor o confianza familiar. Era que yo era la única opción que le quedaba. El último recurso. La gallina de los huevos de oro que finalmente iba a sacrificar para salvar su imperio tambaleante. Piénsalo, mamá, me dijo, volviendo a sentarse y tomando mis manos entre las suyas. Sus manos estaban frías, pero su sonrisa había vuelto a ser cálida y persuasiva. En 1 año, cuando todo esté estabilizado, te voy a comprar una casa más grande. Una casa con jardín, como siempre soñaste. Y vas a poder dejar de preocuparte por el dinero para siempre. Las promesas doradas envueltas en papel celofán. Como los regalos de Navidad que parecían increíbles desde afuera, pero que al abrirlos revelaban juguetes baratos que se rompían en 1 semana. Necesito tiempo para pensarlo, le dije finalmente. Su sonrisa se tensó imperceptiblemente. Por supuesto, mamá. Pero no tenemos mucho tiempo. El banco me dijo que la oferta del préstamo solo está disponible hasta el lunes. Después, las tasas de interés van a subir y probablemente no vuelvan a ofrecerme esas condiciones. El lunes. Eso me daba el fin de semana para tomar la decisión más importante de mi vida. 72 horas para decidir si arriesgaba todo por la hija que había criado con tanto amor, la misma hija que ahora me miraba como si fuera un obstáculo en su camino hacia el éxito. Está bien, le dije. Te doy una respuesta el domingo. Se fue esa noche con un beso en la mejilla y la promesa de que todo iba a salir perfecto. Yo me quedé sentada en mi cocina, con los papeles del contrato extendidos frente a mí, tratando de entender las palabras legales que decidirían mi futuro. Palabras como responsabilidad solidaria, ejecución hipotecaria y embargo de bienes.
Palabras que sonaban como sentencias de muerte escritas en letra elegante. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de mi edificio, preguntándome cuántas noches más podría escucharlos desde mi propia cama, en mi propio hogar. No sabía que al día siguiente, todo iba a cambiar. No sabía que Adriano Forteza tenía información que cambiaría completamente mi perspectiva de la situación. No sabía que mi hija había subestimado gravemente a la mujer que la había criado. El sábado por la mañana amaneció gris y húmedo, como si el cielo reflejara la pesadez que sentía en el pecho. Me levanté temprano, como siempre, pero en lugar de mi rutina habitual de café y noticias matutinas, me quedé sentada en la mesa de la cocina mirando esos malditos papeles que Vanusa había dejado la noche anterior. Los leí una y otra vez, tratando de entender cada párrafo, cada cláusula, cada palabra en letra pequeña que podría significar la diferencia entre conservar mi hogar o perderlo todo. Pero el lenguaje legal era como un laberinto diseñado para confundir a personas como yo, personas que habían trabajado toda su vida con las manos y no con contratos y documentos. A las 10 de la mañana, sonó el teléfono. Era Vanusa, con esa voz alegre y cantarina que usaba cuando quería algo. «Buenos días, mamá bella. ¿Cómo dormiste? ¿Ya tuviste tiempo de revisar los papeles?» «Sí, los estuve leyendo», le respondí, tratando de mantener mi voz neutral. «¿Y qué te parece? ¿No te dije que era simple?» Adriano redactó todo de manera muy clara. «Es imposible que haya problemas». Esa mención a Adriano me hizo recordar algo. En todos los años que había sido nuestro abogado familiar, nunca había conocido a Adriano Forteza como alguien que tomara riesgos innecesarios o que redactara contratos simples cuando se trataba de sumas importantes de dinero. Era meticuloso, casi obsesivo con los detalles. Si había redactado este contrato, tenía que haber algo más de lo que se veía a simple vista. «Me gustaría hablar con Adriano directamente», le dije a Vanusa, «solo para aclarar algunas dudas». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Dudas? Mamá, ya te expliqué todo. Es un contrato estándar de fianza. No hay nada complicado que entender. Aún así, prefiero hablar con él». «Está bien», respondió, pero detecté un tono de irritación que trataba de ocultar. «Pero recuerda que solo tenemos hasta el lunes. No podemos perder mucho tiempo en consultas innecesarias». «Consultas innecesarias». Como si proteger mi patrimonio fuera un capricho de vieja paranoica. Después de colgar, busqué el número de Adriano en mi libreta de teléfonos. Lo había conocido hace más de 20 años, cuando Miguel y yo necesitábamos redactar nuestros testamentos. Era joven entonces, recién graduado, ambicioso pero honesto. Había manejado el testamento de Miguel después del accidente, había ayudado con el papeleo cuando Vanusa se casó, había estado presente en todos los momentos legales importantes de nuestra familia. «Adriano», le dije cuando contestó, «soy Silvana Salas. Necesito hablar contigo sobre este contrato que redactaste para Vanusa». «Ah, Silvana», su voz sonaba extraña, como si hubiera estado esperando mi llamada. «Sí, claro. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? Digamos a las 4. No podemos hablar por teléfono. Prefiero que sea en persona. Hay ciertas cosas que es mejor discutir cara a cara». Esa frase me inquietó durante el resto del día. ¿Qué tipo de cosas requerían una reunión en persona? ¿Qué no podía decirse por teléfono? A las 4 en punto estaba sentada en la oficina de Adriano, un lugar que conocía bien pero que de alguna manera se sentía diferente esa tarde. Él había envejecido considerablemente desde la última vez que lo había visto. Su cabello, antes completamente negro, ahora tenía hilos plateados en las sienes, y su rostro mostraba líneas de cansancio que no recordaba. «Silvana», comenzó, cerrando la puerta de su oficina y asegurándose de que estuviéramos completamente solos. «Antes de que digas cualquier cosa, necesito que sepas que esta conversación es completamente confidencial. Nada de lo que hablemos aquí debe mencionarse a Vanusa». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿De qué estás hablando?» Se sentó frente a mí, no detrás de su escritorio como era habitual, sino en la silla de al lado, como si fuéramos conspiradoras en lugar de abogado y cliente. «Vanusa vino a verme hace 3 semanas», comenzó lentamente. «Quería que redactara un contrato de fianza que te hiciera responsable de sus deudas, pero no cualquier contrato.
Quería algo que le garantizara acceso inmediato a tu apartamento si ella decidía que no podía pagar el préstamo. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Qué quieres decir? Quería cláusulas que le permitieran tomar posesión de tu apartamento sin necesidad de procesos legales largos. Básicamente, quería poder echarte de tu propia casa con solo 30 días de aviso si decidía declararse en bancarrota. Las palabras de Adriano me llegaban como ecos distantes. Mi propia hija había planeado despojarme de mi hogar desde el principio. No era un plan de emergencia, no era un último recurso. Era su estrategia principal. Pero eso no es todo, continuó Adriano, su voz cada vez más seria. También me pidió que incluyera una cláusula que le diera poder legal sobre tus decisiones financieras en caso de que tu edad avanzada te impidiera manejar adecuadamente tus asuntos. Sus palabras exactas. Me quedé sin habla. Vanusa no solo quería mi apartamento. Quería control total sobre mi vida. Quería convertirme en una anciana indefensa a la que podía manipular legalmente. ¿Por qué me estás contando esto?, logré preguntarle finalmente. Adriano suspiró profundamente. Porque tu esposo Miguel me salvó la vida una vez. ¿Recuerdas cuando choqué mi primer carro hace 20 años? Miguel no solo me remolcó gratis al taller, sino que se quedó trabajando hasta las 2 de la madrugada para que pudiera tenerlo listo para una reunión importante al día siguiente. Nunca me cobró ni un centavo. Recordaba esa noche. Miguel había llegado a casa exhausto, con las manos más sucias que de costumbre, pero sonriendo porque había ayudado a ese muchacho abogado que un día va a ser importante. Típico de Miguel, siempre ayudando sin esperar nada a cambio. Miguel me dijo esa noche que la familia era lo más sagrado que existe, y que traicionar la confianza familiar era el peor pecado que una persona podía cometer, continuó Adriano. No puedo permitir que su hija cometa ese pecado contra ti, especialmente usando mi conocimiento legal como arma. Entonces, ¿qué me sugieres que haga? Adriano sonrió por primera vez en toda la conversación, pero no era una sonrisa alegre. Era la sonrisa de alguien que había encontrado la manera perfecta de impartir justicia. Ya redacté un contrato diferente, me dijo, sacando unos papeles de su escritorio. Un contrato que Vanusa va a firmar sin leer completamente, porque va a estar demasiado emocionada con la idea de que finalmente conseguiste acceder a ser su fiadora. Miré los papeles que me extendía. Se veían idénticos a los que Vanusa me había dejado la noche anterior. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, querida Silvana, está en una pequeña cláusula en la página 12, escrita en letra muy pequeña, que dice que en el momento en que tú aceptas ser fiadora de Vanusa, automáticamente te conviertes en la propietaria legal de todos los activos de la empresa, incluida la casa que ella heredó de Roberto. Mi mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Estás diciendo qué? Estoy diciendo que cuando Vanusa firme este contrato creyendo que te está estafando, en realidad te estará entregando todo lo que posee. Su propia avaricia va a ser su perdición. Por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. La niña que había tratado de jugar ajedrez con la mujer que le había enseñado a mover las piezas, no tenía idea de que su madre había aprendido algunas jugadas que ella nunca había visto. Pero necesitamos que esto se haga correctamente, continuó Adriano, organizando los papeles sobre su escritorio con la precisión de un cirujano preparando una operación. Vanusa no puede sospechar nada. Tiene que creer que este es exactamente el contrato que ella quería, el contrato que le va a dar control sobre tu apartamento y tus ahorros. Me incliné hacia adelante, estudiando las páginas que parecían inocentes pero que contenían la trampa perfecta. ¿Cómo estás tan seguro de que no va a leer toda la letra pequeña? Adriano soltó una risa amarga. Porque la conozco, Silvana. He sido el abogado de tu familia durante 2 décadas. He visto cómo Vanusa maneja los contratos de su empresa. Nunca lee los detalles cuando cree que ya sabe lo que dice el documento. Su arrogancia es su punto débil. Era cierto. Desde pequeña, Vanusa había tenido esa característica. Cuando creía entender algo, dejaba de prestar atención a los detalles. Era la razón por la que había reprobado matemáticas en el bachillerato a pesar de ser inteligente. Era la razón por la que había cometido errores costosos en los primeros años de manejar la empresa de Roberto. Además, agregó Adriano, le voy a explicar el contrato de una manera que refuerce sus expectativas. Le voy a decir exactamente lo que ella quiere escuchar, que es un documento estándar, que tú estás asumiendo toda la responsabilidad,
que ella tiene protección legal completa. ¿Y la reunión en el banco? Ah, esa es la parte más deliciosa. Sus ojos brillaban con una satisfacción que no había visto desde que Miguel había logrado reparar un motor que otros mecánicos habían declarado imposible de arreglar. Vanusa va a estar tan segura de su victoria que no va a revisar los documentos en el banco. Va a asumir que son los mismos papeles que firmó en mi oficina. Pero el gerente del banco no va a notar la diferencia. El gerente del banco solo va a ver un contrato de fianza legalmente válido. No va a cuestionar los términos específicos mientras todo esté en orden y las firmas sean auténticas. Los banqueros se enfocan en los números y las garantías, no en las sutilezas legales de quien controla que después de la transacción. Me quedé en silencio por unos minutos, procesando todo lo que Adriano me había explicado. Era un plan brillante, pero también me daba miedo. Toda mi vida había sido honesta, directa, incapaz de mentir incluso en las situaciones más difíciles. Ahora estaba planeando la manipulación más grande de mi existencia. ¿Estás seguro de que esto es legal?, le pregunté finalmente. Completamente legal, respondió sin dudar. Vanusa va a firmar un contrato válido de su propia voluntad. El hecho de que no lea los términos completamente es su responsabilidad, no la nuestra. En el mundo legal, la ignorancia no es excusa, especialmente cuando se trata de documentos que uno firma voluntariamente. ¿Y si ella descubre la verdad después? Puede demandar para anular el contrato. Adriano negó con la cabeza. Una vez que firme, el contrato es irrevocable. Además, para anularlo tendría que admitir en corte que su intención original era defraudarte y despojarte de tu apartamento. Ningún juez va a tener simpatía por alguien que fue víctima de su propia trampa. Era justicia poética en su forma más pura. Vanusa iba a caer en la misma trampa que había diseñado para mí. Hay algo más que necesitas saber, dijo Adriano, su tono volviéndose más serio. Mientras preparaba este contrato, decidí investigar un poco sobre la situación financiera real de la empresa de Vanusa. Lo que descubrí es peor de lo que imaginabas. Sacó una carpeta de su cajón y la abrió frente a mí. Estaba llena de documentos, estados de cuenta y reportes que no entendía completamente, pero los números rojos eran universalmente comprensibles. La empresa no solo está en problemas, continuó. Está en bancarrota total. Vanusa debe más de $500,000 a diferentes prestamistas. Ha estado pagando deudas con más deudas durante los últimos 2 años. Tu apartamento no iba a ser una garantía temporal, iba a ser el sacrificio que la mantuviera a flote por unos meses más antes del colapso final. Sentí náuseas. Mi hija no solo había planeado robarme mi hogar, sino que lo había hecho sabiendo que era inútil, que incluso sacrificando todo lo que yo tenía, no iba a poder salvar su empresa. ¿Por qué no quebró ya? Porque ha estado usando métodos creativos para mantener la apariencia de solvencia. Facturas falsas, préstamos que reporta como ingresos, pagos a proveedores que nunca realiza. En términos simples, ha estado cometiendo fraude financiero. El mundo parecía estar girando demasiado rápido a mi alrededor. La hija que había criado no solo era una manipuladora dispuesta a dejarme sin hogar, sino también una criminal que había estado engañando a bancos y proveedores durante años. Cuando este contrato entre en efecto, explicó Adriano, tú no solo vas a ser propietaria de los activos de la empresa, también vas a tener el poder legal para exponerla como la defraudadora que es, o para ofrecerle una salida digna si decide cambiar de actitud. ¿Qué tipo de salida? Podríamos liquidar los activos legítimos de la empresa, pagar a los acreedores todo lo que sea posible y cerrar el negocio de manera legal. Ella perdería todo, pero no iría a prisión. O podríamos reestructurar completamente la empresa bajo tu control, mantenerla funcionando legalmente y darle a Vanusa la oportunidad de trabajar como empleada para reconstruir lo que destruyó. Era más poder del que jamás había imaginado tener, pero también más responsabilidad de la que quería. Sin embargo, cuando pensé en todos los sacrificios que había hecho por mi hija, en todas las noches que había trabajado extra para pagarle la universidad, en todas las veces que había puesto sus necesidades antes que las mías, sentí que merecía la oportunidad de enseñarle una lección final. ¿Cuándo quieres hacer esto?, le pregunté. Mañana es domingo. Le voy a decir a Vanusa que puede venir a mi oficina por la tarde para firmar los documentos finales. Le diré que solo son formalidades adicionales que el banco requirió. Ella va a estar tan ansiosa por cerrar el trato que no va a hacer preguntas.
¿Y después? Después, el lunes en el banco, cuando ella se esté burlando de ti por ser tan ingenua, tú vas a señalar la cláusula en letra pequeña que transfiere todo a tu nombre. Su expresión va a valer más que todos los dólares que ella pensaba robarte. Salí de la oficina de Adriano esa tarde sintiéndome como una persona completamente diferente. Ya no era la madre ingenua que había criado a una hija manipuladora. Ya no era la viuda vulnerable que podía ser fácilmente engañada. Era Silvana Salas, una mujer de 72 años que había aprendido a jugar el juego de su hija mejor que ella misma. Esa noche, cuando Vanusa me llamó para preguntarme si había tomado una decisión, le respondí con la voz más dulce y resignada que pude lograr. Sí, hija. Voy a firmar el contrato. Confío en ti completamente. Su suspiro de alivio al otro lado de la línea me confirmó que había tomado la decisión correcta. Mi hija había subestimado gravemente a la mujer que la había criado, y estaba a punto de descubrir que las madres sabias nunca olvidan las lecciones que la vida les ha enseñado. El domingo por la mañana desperté con una calma extraña, como si después de meses de tormenta finalmente hubiera llegado a aguas tranquilas. No era la paz de la resignación, sino la serenidad de quien ha encontrado su propósito. Me preparé un café más fuerte de lo habitual y me senté en mi cocina a repasar mentalmente cada detalle del plan que Adriano y yo habíamos diseñado. A las 10 de la mañana, Vanusa llegó a mi apartamento con una sonrisa radiante y una bolsa de croissants de esa panadería francesa carísima que frecuentaba. Para celebrar nuestro nuevo comienzo, mamá me dijo, besándome la mejilla con un entusiasmo que no había mostrado en años. ¿Ya hablaste con Adriano?, le pregunté, fingiendo la ansiedad de una madre preocupada. Sí, todo está perfecto. Esta tarde vamos a firmar los papeles finales en su oficina, y mañana en el banco será solo una formalidad. En una semana, todo este estrés va a ser historia. Historia. Qué palabra tan apropiada. Efectivamente, en una semana todo iba a ser historia, solo que no de la manera que ella imaginaba. Pasamos la mañana como no habíamos hecho en años. Vanusa parecía relajada, casi cariñosa, contándome sobre sus planes para expandir la empresa, sobre los viajes que haríamos juntas cuando todo se estabilizara, sobre la casa más grande que me iba a comprar. Todo mentiras envueltas en papel de regalo, pero mentiras que yo escuchaba con una sonrisa, sabiendo que cada promesa falsa que hacía era otro clavo en el ataúd de su propio engaño. ¿Sabes qué es lo que más me emociona?, me dijo mientras compartíamos esos croissants en mi pequeña mesa de cocina. Finalmente voy a poder devolverte todo lo que sacrificaste por mí. Todos esos años trabajando en 3 empleos, todas esas noches que te quedaste despierta preocupándote por mi futuro. Ahora yo voy a ser quien se preocupe por ti. Si no hubiera sabido la verdad, sus palabras me habrían hecho llorar de emoción. Pero conocer sus verdaderas intenciones convirtió cada palabra dulce en una bofetada. ¿Cómo podía hablar de devolverme sacrificios mientras planeaba robarme lo único que me quedaba? A las 3 de la tarde nos dirigimos a la oficina de Adriano. Durante el trayecto en taxi, Vanusa me apretaba la mano y me repetía lo orgullosa que se sentía de tener una madre tan valiente. No todas las mujeres de tu edad estarían dispuestas a tomar un riesgo así por sus hijos, me decía. Pero tú siempre has sido especial, mamá. Siempre has entendido que la familia viene primero. La familia viene primero. Las palabras que Miguel me había dicho el día que nació Vanusa, las mismas palabras que había vivido durante toda mi vida, ahora se convertían en el arma que mi propia hija usaba para manipularme. En la oficina de Adriano, todo se desarrolló exactamente como él había predicho. Vanusa estaba tan ansiosa por cerrar el trato que apenas miró los documentos antes de firmarlos. Adriano le explicó cada página en términos generales, enfocándose en mis responsabilidades como fiadora y en las protecciones legales que ella supuestamente tendría. Como puedes ver, Vanusa, le decía a Adriano mientras señalaba párrafos específicos, tu madre asume toda la responsabilidad financiera del préstamo. En caso de default, el banco puede reclamar sus activos directamente, sin afectar tu patrimonio personal. Era técnicamente cierto, pero omitía el detalle crucial de que sus activos personales iban a ser míos en el momento que firmara. Adriano era un maestro de la manipulación legal honesta. ¿Y esta cláusula de la página 12? Preguntó Vanusa, y mi corazón se detuvo por un segundo. Oh, esa es solo una formalidad bancaria, respondió Adriano sin pestañear. Especifica los procedimientos de transferencia de garantías en caso de reestructuración del préstamo.
Lenguaje técnico estándar que los bancos exigen, pero que raramente se activa. Vanusa asintió y siguió firmando sin leer los detalles. Su avaricia la había cegado completamente. Cuando terminamos, Adriano nos entregó copias de todos los documentos. Mañana a las 10 en el banco, nos dijo. Llevemos toda esta documentación y en 30 minutos todo estará resuelto. Esa noche, después de que Vanusa se fuera a casa llena de satisfacción por su supuesta victoria, me quedé sola con los contratos, leyendo una y otra vez la cláusula que cambiaría todo. Estaba escrita en un lenguaje tan técnico que incluso yo, sabiendo lo que decía, tenía que concentrarme para entenderla completamente. En el evento de que la parte garante, Silvana Salas, acepte las obligaciones contractuales aquí estipuladas, se efectuará automáticamente la transferencia de todos los activos, propiedades e intereses comerciales de la parte garantizada, Vanusa Salas, a favor de la parte garante, como compensación por el riesgo asumido y en reconocimiento de la contribución patrimonial realizada. En palabras simples, en el momento que yo aceptara ser su fiadora, todo lo que ella poseía se convertiría automáticamente en mío. Era una justicia poética perfecta. La hija que había planeado robarme mi hogar iba a perder el suyo por su propia codicia. Pero mientras releía el contrato, comencé a sentir algo que no esperaba, una mezcla de tristeza y lástima por Vanusa. No por lo que le iba a pasar al día siguiente, sino por lo que se había convertido. La niña dulce que una vez había sido se había transformado en una mujer capaz de traicionar a su propia madre por dinero. Me pregunté en qué momento había perdido a mi hija real y había empezado a vivir con esta extraña que llevaba su nombre. ¿Había sido después de la muerte de Miguel? ¿Durante la universidad? ¿O había estado siempre ahí, dormida, esperando la oportunidad correcta para emerger? Llamé a Adriano esa noche para confirmar los detalles finales. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con esto?, me preguntó, como si pudiera sentir mis dudas a través del teléfono. ¿Tú qué harías en mi lugar? Exactamente lo mismo, respondió sin dudar. Silvana, lo que Vanusa planeaba hacerte no era solo un robo. Era una traición que habría destruido el resto de tu vida. Te habría dejado sin hogar, sin ahorros y sin dignidad. Mañana vas a recuperar no solo tu seguridad financiera, sino también tu autorrespeto. Tenía razón. Esto no era venganza, era justicia. Era la lección final que le daría a mi hija sobre las consecuencias de traicionar a la familia. Además, agregó Adriano, recuerda que después de mañana, vas a tener el poder de decidir qué hacer con todo. Puedes ser generosa si ella cambia de actitud, o puedes ser implacable si sigue siendo la misma persona manipuladora. El control va a estar completamente en tus manos. Esa noche me fui a la cama sabiendo que al día siguiente mi vida cambiaría para siempre. Ya no sería la madre víctima de los engaños de su hija. Sería Silvana Salas, propietaria de una empresa, dueña de una casa en el barrio más exclusivo de la ciudad, y poseedora del poder de enseñarle a su hija el verdadero significado de las consecuencias. Miguel habría estado orgulloso. Su esposa había aprendido a defenderse sola, y su hija estaba a punto de recibir la lección de humildad que él nunca había podido darle. Mañana, en esa oficina del banco, cuando Vanusa se burlara de mí por última vez, yo iba a tener la satisfacción de señalar una simple línea en un documento y ver cómo su mundo de mentiras se desmoronaba completamente. La estudiante estaba a punto de convertirse en la maestra, y la lección sería inolvidable. El lunes por la mañana llegó con una claridad cristalina que parecía presagiar revelaciones. Me desperté a las 6, me vestí con mi mejor traje, ese color gris que había usado para la boda de Vanusa, y me peiné con el mismo cuidado que solía tener para las ocasiones importantes. Hoy iba a ser la ocasión más importante de mi vida. A las 9:30, Vanusa llegó a recogerme en su BMW plateado. Estaba radiante, vestida con un traje negro que gritaba poder y éxito. Sus uñas estaban perfectamente arregladas, su maquillaje impecable, su sonrisa confiada. Se veía como una mujer que estaba a punto de cerrar el negocio de su vida. ¿Lista para nuestro gran día, mamá?, me preguntó mientras manejaba hacia el banco. Después de hoy, todos nuestros problemas van a quedar atrás. Sí, hija, le respondí con la voz más tranquila que pude lograr. Estoy lista para que todo cambie. Durante el trayecto, Vanusa me explicó nuevamente cómo se desarrollaría la reunión. Va a ser muy simple. Adriano va a presentar los documentos, el gerente del banco va a revisar todo,
tú vas a firmar como mi fiadora, y en 15 minutos vamos a salir de ahí con el cheque por $200,000. Y después, mamá, nuestra vida va a ser completamente diferente. Vas a ver cómo en 6 meses voy a estar pagando todo de vuelta y planificando comprarte esa casa con jardín que siempre soñaste. Sus mentiras sonaban tan convincentes que por un momento casi me hicieron dudar de lo que estaba a punto de hacer. Pero luego recordé las palabras de Adriano sobre sus verdaderas intenciones, sobre su plan de despojarme de mi apartamento y declararme incompetente legal, y mi resolución se fortaleció. Llegamos al banco a las 10 en punto. La oficina del gerente era exactamente como la recordaba, moderna, fría, impersonal. El señor Luciano Palacio, un hombre de unos 40 años con traje costoso y sonrisa comercial, nos recibió con la cortesía profesional que reservaba para los clientes importantes. Adriano ya estaba allí, sentado con una carpeta llena de documentos frente a él. Me saludó con un apretón de manos firme y una mirada que me transmitía confianza. Todo estaba saliendo exactamente según el plan. Bien, señoras, comenzó el gerente Palacio. Entiendo que la señora Silvana Salas va a actuar como fiadora para el préstamo comercial de la señora Vanusa Salas por la cantidad de $200,000. Así es, respondió Vanusa con esa seguridad que había heredado de su padre. Mi madre comprende perfectamente las implicaciones del contrato y está dispuesta a asumir las responsabilidades necesarias. Excelente. Señor Forteza, ¿podría presentarnos los documentos para revisión? Adriano comenzó a extender los papeles sobre la mesa, explicando cada documento con la precisión de un maestro de ceremonias. Contrato de préstamo, términos y condiciones, documentos de garantía, y finalmente, el contrato de fianza que cambiaría todo. Como pueden ver, explicaba Adriano, el contrato de fianza establece claramente las responsabilidades de la señora Silvana como garante del préstamo. En caso de default, sus activos quedarían como garantía para el banco. Vanusa sonreía con cada palabra, creyendo que cada explicación la acercaba más a su victoria. El gerente del banco revisaba los documentos con la eficiencia de alguien que había visto cientos de contratos similares. Todo parecía rutina, normal, exactamente lo que cualquiera esperaría de una transacción bancaria estándar. ¿Tiene alguna pregunta sobre los términos del contrato, señora Salas?, me preguntó el gerente. Sí, respondí, y vi cómo Vanusa se tensó ligeramente. Me gustaría revisar personalmente todas las cláusulas antes de firmar. Por supuesto, respondió el gerente, pasándome una copia del contrato. Vanusa me miró con una mezcla de impaciencia y nerviosismo. Mamá, ya revisamos todo esto ayer con Adriano. Son los mismos documentos. Aún así, prefiero leer todo una vez más, le dije, desplegando las páginas frente a mí. Comencé a leer en voz alta, página por página, cláusula por cláusula. Vanusa se removía inquieta en su asiento, claramente ansiosa por terminar con las formalidades. El gerente del banco esperaba pacientemente, acostumbrado a los clientes cuidadosos. Llegué a la página 12. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos en la sala podían escucharlo. Esta cláusula me parece interesante, dije, señalando el párrafo específico que Adriano había diseñado. Dice aquí que, en el evento de que la parte garante acepte las obligaciones contractuales aquí estipuladas, se efectuará automáticamente la transferencia de todos los activos, propiedades e intereses comerciales de la parte garantizada a favor de la parte garante. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran en el aire como el humo de una explosión. ¿Qué significa esto exactamente?, pregunté, mirando directamente a Vanusa. Su rostro había cambiado completamente. La confianza se había evaporado, reemplazada por una expresión de confusión creciente. ¿Qué? Eso no estaba en el contrato que revisamos ayer. Adriano intervino con la calma de un cirujano realizando una operación delicada. Sí estaba, Vanusa. Es la cláusula de la página 12 que revisamos ayer. Te expliqué que era lenguaje técnico bancario estándar. Pero eso dice que... Vanusa tomó su copia del contrato y comenzó a leer frenéticamente. Sus ojos se movían de izquierda a derecha mientras procesaba las palabras que iban a cambiar su vida para siempre. Dice que cuando yo acepte ser tu fiadora, continué con una calma que no sabía que poseía, automáticamente me convierto en propietaria de tu empresa, de la casa que heredaste de Roberto, y de todos tus otros activos. El silencio en la oficina era ensordecedor.
Vanusa miraba el contrato como si fuera una serpiente venenosa, el gerente del banco fruncía el ceño tratando de entender qué estaba pasando, y Adriano mantenía esa expresión profesional que había perfeccionado durante décadas de práctica legal. «Eso no es posible», murmuró Vanusa, su voz apenas audible. «Eso no era lo que acordamos». «¿Qué acordamos exactamente, hija?», le pregunté, y por primera vez en años, mi voz tenía la autoridad de una madre que ha descubierto una mentira. ¿Acordamos que yo arriesgaría mi apartamento para salvarte? ¿O acordamos que tú usarías mi confianza para robarme todo lo que tengo? Sus ojos se llenaron de pánico. Mamá, yo no sé de qué estás hablando. Estoy hablando de tu plan original, continué, mi voz volviéndose más fuerte con cada palabra. El plan que le presentaste a Adriano hace 3 semanas. El plan donde me despojarías de mi apartamento y me declararías incompetente mental para manejar mis propios asuntos. Vanusa se volvió hacia Adriano con una expresión de traición absoluta. ¿Se lo dijiste? ¿Le contaste sobre tu intención de defraudar a tu propia madre? Adriano terminó la frase por ella. Sí, se lo conté. Y juntos decidimos darte exactamente lo que mereces. Pero esto es imposible. Vanusa estaba al borde de las lágrimas. Yo no puedo perder todo. La empresa, la casa, mis ahorros. Es mi vida entera. Era tu vida entera, la corregí. Ahora es mía. El momento que yo firme este contrato como tu fiadora, legalmente me convierte en propietaria de todo lo que posees. El gerente del banco, que había estado siguiendo la conversación como un espectador en un drama familiar, finalmente intervino. ¿Hay algún problema con la documentación? Porque desde el punto de vista del banco, todo parece estar en orden. No hay ningún problema, respondí firmemente. Voy a firmar el contrato exactamente como está escrito. No, gritó Vanusa, pero ya era demasiado tarde. Tomé la pluma que el gerente me ofrecía y, con la mano más firme que había tenido en años, firmé mi nombre en cada página que requería mi autorización. «Felicidades, señora Salas», me dijo el gerente cuando terminé. «Usted es ahora oficialmente la fiadora de este préstamo y, según los términos del contrato, la nueva propietaria de los activos especificados». Vanusa se desplomó en su silla, mirándome como si fuera una extraña. «¿Cómo pudiste hacerme esto?» «La pregunta correcta, hija», le respondí mientras guardaba mi copia del contrato en mi bolso, «es cómo pudiste tú intentar hacérmelo a mí». El rostro de Vanusa se había transformado completamente. La mujer segura y arrogante que había entrado al banco esa mañana ya no existía. En su lugar había una criatura desesperada, con los ojos enrojecidos y las manos temblando mientras trataba de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. «Esto no puede ser legal», murmuró, mirando alternativamente a Adriano y al gerente del banco. «Tiene que haber alguna manera de anular esto. Alguna cláusula. ¿Alguna ley que proteja contra este tipo de qué?», preguntó Adriano con una calma que rayaba en la crueldad. ¿De contratos legalmente válidos firmados por adultos competentes? ¿De documentos que tú misma revisaste y aprobaste ayer en mi oficina? «Pero tú me engañaste», gritó Vanusa, su compostura finalmente colapsando. «No me explicaste lo que realmente decía esa cláusula». «Te expliqué exactamente lo que preguntaste», respondió Adriano. «Tú asumiste que sabías lo que contenía el contrato sin molestarte en leer los detalles. En el mundo legal, eso se llama negligencia, no engaño». El gerente del banco se aclaró la garganta incómodamente. «Señoras, si no hay más documentos que firmar, creo que podemos concluir esta reunión. Los fondos del préstamo estarán disponibles para la señora Vanusa Salas en 24 horas. Y todos los documentos de transferencia de propiedad serán procesados automáticamente». «Esperen», Vanusa se levantó bruscamente, derribando su silla. «Mamá, podemos arreglar esto. Podemos encontrar otra solución. No tienes que hacer esto». La miré en silencio por un momento largo. Esta mujer que me suplicaba era la misma que había planeado robarme mi hogar y declararme incompetente mental. La misma que había mentido sobre sus intenciones durante meses. La misma que había estado dispuesta a dejarme sin nada en mis últimos años de vida. ¿Otra solución como cuál?, le pregunté. ¿Como la solución que tú tenías planeada para mí? ¿Dónde iba a vivir cuando me quitaras mi apartamento, Vanusa? En un asilo de ancianos mientras tú disfrutabas de mi hogar.
Yo nunca. Yo no iba a. Comenzó, pero las palabras se le quedaron atragantadas porque ambas sabíamos que era exactamente lo que había planeado. Señora Salas, intervino el gerente, dirigiéndose a mí. ¿Necesita alguna asistencia adicional para acceder a los documentos de propiedad de los nuevos activos? No será necesario, respondí. El señor Forteza se encargará de todos los procedimientos legales. Vanusa se aferró a mi brazo con desesperación. Mamá, por favor. Sé que cometí errores, pero puedes quedarte con todo si quieres. Solo déjame trabajar en la empresa. Déjame intentar reconstruir lo que destruí. ¿Trabajar para mí? La idea tenía una ironía deliciosa. La misma mujer que planeaba declararme incompetente quiere ahora trabajar como mi empleada. Sí, respondió sin dudar, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Haré lo que sea. Limpiaré oficinas, contestaré teléfonos, lo que tú digas. Solo dame una oportunidad de demostrar que puedo cambiar. Por primera vez en años, vi un destello de la niña que había sido. La niña que venía corriendo hacia mí cuando tenía pesadillas, la niña que me abrazaba cuando tenía miedo. Pero también recordé a la adolescente manipuladora, a la universitaria que me había esquilmado los ahorros, a la adulta que había estado dispuesta a traicionarme por dinero. Vanusa, le dije, mi voz más suave pero no menos firme, durante 50 años te he dado oportunidades. Te di oportunidades cuando reprobaste matemáticas por no prestar atención. Te di oportunidades cuando mentiste sobre dónde gastabas el dinero de la universidad. Te di oportunidades cuando me prometías pagarme de vuelta y nunca lo hacías. Me levanté de mi silla, tomé mi bolso, y me dirigí hacia la puerta. Esta vez, las oportunidades van a ser bajo mis términos, no los tuyos. ¿Qué significa eso?, preguntó, siguiéndome. Significa que vas a aprender lo que es trabajar por cada dólar que ganes. Significa que vas a experimentar lo que es vivir con incertidumbre financiera. Significa que por primera vez en tu vida adulta, vas a tener que demostrar tu valor en lugar de simplemente esperarlo. Salimos del banco en silencio. Vanusa caminaba detrás de mí como una condenada marchando hacia su ejecución. En la acera, Adriano me entregó las llaves de la casa que había sido de Roberto. Todo está en orden, Silvana, me dijo. Los documentos de transferencia serán oficiales esta tarde. Mañana puedes mudarte si quieres. Vanusa nos miraba como si estuviéramos hablando en un idioma extranjero. ¿Mudarte? A mi casa. A mi casa, la corregí. La casa que ahora es legalmente mía, junto con todo lo que contiene. Pero, ¿dónde voy a vivir yo? Esa es una pregunta interesante, respondí. La misma pregunta que yo me habría hecho cuando me echaras de mi apartamento. Supongo que tendrás que encontrar la respuesta como yo habría tenido que hacerlo. Durante los siguientes días, Vanusa me llamaba constantemente. Primero con súplicas, después con promesas, finalmente con amenazas vacías de demandas legales que sabía que no podía costear. Cada llamada me confirmaba que había tomado la decisión correcta. El miércoles, cuando me mudé oficialmente a la casa que había sido de Roberto, encontré evidencia de la verdadera situación financiera de Vanusa. Facturas sin pagar escondidas en cajones, cartas de demanda de acreedores, documentos que mostraban el alcance completo de sus mentiras financieras. La empresa efectivamente debía más de $500,000. Había prestamistas privados que cobraban intereses del 30% anual. Había proveedores que no habían recibido pagos en meses. Había empleados cuyos salarios se habían retrasado repetidamente. Pero también encontré algo más, un plan detallado, escrito a mano por Vanusa, que describía exactamente cómo me iba a despojar de mi apartamento. Incluía fechas específicas, estrategias para declararme incompetente, e incluso nombres de asilos de ancianos donde planeaba internarme temporalmente. Esa noche llamé a Adriano. Quiero que sepas que encontré su plan escrito, le dije. Todo estaba documentado. ¿Qué quieres hacer con esa información? Quiero que ella sepa que lo encontré. Quiero que entienda que no solo descubrí sus intenciones, sino que las tengo documentadas por escrito, en su propia letra. Al día siguiente, Vanusa llegó a la que ahora era mi casa con una expresión de humildad que nunca había visto en ella. Ya no vestía trajes caros ni llevaba el cabello perfectamente arreglado. Se veía como lo que realmente era, una mujer de 38 años que había perdido todo por su propia avaricia.
Mamá me dijo cuando le abrí la puerta. Necesito trabajar. No tengo dinero para el alquiler de un apartamento. No tengo dinero para comida. La oferta de trabajar en la empresa sigue en pie. Sí, le respondí, pero bajo ciertas condiciones. Las que sean. Vas a trabajar por el salario mínimo. Vas a vivir en el apartamento pequeño arriba del almacén de la empresa. Vas a entregar cada dólar que ganes arriba de tus gastos básicos para pagar las deudas que creaste. Y vas a hacerlo sabiendo que encontré tu plan escrito para destruir mi vida. Su rostro se descompuso cuando mencioné el plan. Lo leíste. Cada palabra, cada fecha, cada detalle de cómo planeabas arruinarme. Se quedó en silencio por un momento largo. Finalmente, con una voz apenas audible, me preguntó, ¿puedo empezar mañana? Puedes empezar ahora, le respondí. El almacén necesita inventario, hay facturas que revisar, y proveedores que llamar para negociar planes de pago. Mientras la veía alejarse hacia el auto prestado que había conseguido para transportarse, sentí una mezcla de satisfacción y tristeza. Había ganado la guerra, pero el costo había sido perder para siempre a la hija que pensé que tenía. Sin embargo, por primera vez en décadas, dormí esa noche sabiendo que mi futuro estaba seguro, que nadie podía quitarme lo que había ganado con justicia, y que finalmente había enseñado a mi hija la lección más importante de su vida. Las acciones tienen consecuencias, y la familia verdadera se construye sobre amor y respeto, no sobre manipulación y traición. 6 meses después de aquel día en el banco, me despierto cada mañana en una casa que realmente me pertenece, con ventanas que dan a un jardín que Miguel habría adorado. La ironía no se me escapa. Finalmente tengo la casa con jardín que siempre soñé, pero el camino para llegar aquí fue muy diferente al que había imaginado. La empresa está funcionando de manera estable bajo mi administración. Con la ayuda de Adriano, reestructuramos todas las deudas, negociamos planes de pago realistas con los acreedores, y eliminamos todos los negocios turbios en los que Vanusa se había involucrado. Perdimos algunos contratos grandes, pero ganamos algo más valioso: credibilidad. Vanusa trabaja en el almacén desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6 días a la semana. Al principio resistía, llegaba tarde, se quejaba constantemente, trataba de negociar mejores condiciones. Pero cuando le dejé claro que las únicas alternativas eran trabajar bajo mis reglas o enfrentar cargos criminales por fraude financiero con la evidencia que había encontrado, su actitud cambió rápidamente. Ahora, cuando viene a reportarme el progreso semanal, hay algo diferente en sus ojos. Ya no es la arrogancia de alguien que cree que merece todo sin trabajar por ello. Es la humildad forzada de quien ha aprendido que cada comodidad debe ganarse. Los pagos a los proveedores están al día, me reportó el viernes pasado, sentada frente a mi escritorio con un bloc de notas lleno de números escritos a mano. Logré negociar un descuento del 15% con el proveedor de materiales si pagamos en efectivo. Bien, le respondí, revisando las cifras. ¿Y los empleados? Todos los salarios están al corriente. De hecho, María y Carlos me dijeron que hacía años no se sentían tan seguros sobre la estabilidad de sus empleos. Era cierto. Los 3 empleados que habían trabajado para Roberto desde el principio me habían confesado que durante los últimos años con Vanusa habían vivido en constante ansiedad sobre si recibirían sus salarios completos o si la empresa cerraría de un día para otro. ¿Algo más?, le pregunté. Vanusa dudó por un momento, como si estuviera debatiendo internamente si decir algo. Finalmente habló. Quería agradecerte por darme esta oportunidad. Sé que no la merezco, y sé que podrías haberme dejado sin nada. La miré en silencio. Era la primera vez en 6 meses que expresaba gratitud genuina, sin segundas intenciones aparentes. No lo hice por ti, le dije honestamente. Lo hice porque Roberto construyó algo valioso, y no iba a permitir que tu irresponsabilidad destruyera el trabajo de toda su vida. Lo sé, respondió, y por primera vez en años, pude ver un destello de la niña que había sido. Pero aún así, gracias. Después de que se fue, me quedé sentada en el estudio que había sido de Roberto, rodeada de libros de contabilidad y planes de negocio que ahora eran mi responsabilidad. A los 72 años, me había convertido en empresaria, en empleadora, en la persona que tomaba decisiones que afectaban el sustento de otras familias. Era abrumador, pero también liberador. Durante toda mi vida había dependido de otros. Primero de Miguel, después de empleadores que pagaban salarios mínimos, finalmente de la generosidad ocasional de una hija que me veía como una carga.
por primera vez, tenía control completo sobre mi destino. El dinero del préstamo que Vanusa había obtenido lo usé inteligentemente. En lugar de expandir agresivamente como ella había planeado, invertí en estabilizar las operaciones existentes, mejorar las condiciones de trabajo de los empleados y crear un fondo de emergencia que nos protegiera de futuras crisis. También separé una parte para mi propia seguridad. Abrí una cuenta de ahorro que solo yo controlo, compré un seguro de vida que beneficia a una organización benéfica local, y redacté un testamento que asegura que si algo me pasa, la empresa continúe funcionando para el beneficio de sus empleados. Las tardes las paso en el jardín, cultivando las rosas que Miguel siempre quiso plantar pero nunca tuvo tiempo de cuidar. Hay algo profundamente satisfactorio en ver crecer algo hermoso con tus propias manos, en saber que cada flor existe porque decidiste nutrirla. Los domingos recibo la visita de Carmen Ramírez, mi antigua vecina, quien se ha convertido en mi confidente más cercana. Ella fue la primera persona que me felicitó cuando le conté lo que había pasado en el banco. Silvana, me dijo esa tarde mientras tomábamos té en mi nueva cocina, Miguel estaría orgulloso de ti. Siempre decía que eras más fuerte de lo que creías. A veces me pregunto si hice lo correcto, le confesé. Al final, sigues siendo mi hija. Y tú sigues siendo su madre, respondió Carmen. Pero ser madre no significa permitir que te destruyan. Significa enseñar las lecciones que necesitan aprender, aunque sean dolorosas. Tenía razón. Durante meses había luchado con sentimientos de culpa, preguntándome si había sido demasiado dura, si había reaccionado exageradamente. Pero cada vez que encontraba otra factura escondida de los tiempos de Vanusa, cada vez que descubría otra mentira que había dicho a los empleados o proveedores, me reafirmaba en que había hecho lo necesario. La semana pasada, Adriano me trajo noticias inesperadas. Vanusa me pidió que te preguntara si estarías dispuesta a vender la empresa de vuelta a ella. ¿Con qué dinero?, pregunté, sabiendo que su salario mínimo no le permitía ahorrar mucho después de cubrir sus gastos básicos. Dice que encontró un inversionista dispuesto a financiar la compra. La idea me llenó de sospecha inmediatamente. ¿Qué tipo de inversionista? Alguien que conoció en un ambiente social. Traducción. Probablemente otro esquema riesgoso que terminaría en el mismo lugar donde habíamos empezado. Dile que no me interesa. La empresa no está en venta. ¿Estás segura? Podrías obtener una ganancia considerable. Adriano, le dije, mirándolo directamente a los ojos, ya obtuve la ganancia más valiosa posible, mi libertad y mi dignidad. No voy a arriesgar eso por ninguna cantidad de dinero. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario antes de irme a dormir, reflexiono sobre cómo llegué hasta aquí. Un año atrás era una anciana solitaria viviendo de una pensión modesta, esperando las visitas esporádicas de una hija que me veía como un obstáculo. Hoy soy una mujer independiente, con recursos propios, con empleados que dependen de mí, con un futuro seguro que construí con mis propias decisiones. ¿Habría preferido que las cosas fueran diferentes? ¿Que Vanusa fuera la hija amorosa que siempre esperé que fuera? Por supuesto. Pero la vida no siempre nos da lo que queremos. A veces nos da lo que necesitamos. Necesitaba aprender que podía valerme por mí misma. Necesitaba descubrir que tenía más fuerza de la que creía. Y Vanusa necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias, que la familia no es algo que se explota sino algo que se honra. Mañana es mi 73º cumpleaños. Voy a celebrarlo en mi casa, en mi jardín, rodeada de las pocas personas que genuinamente me importan. No voy a esperar una llamada de Vanusa, no voy a depender de que alguien más recuerde o se preocupe por mi bienestar. En cambio, voy a despertar sabiendo que cada día que tengo por delante es mío para decidir cómo vivirlo. Voy a disfrutar mi café de la mañana en la terraza que da al jardín. Voy a revisar los libros de la empresa que ahora próspera bajo mi cuidado. Voy a regar las rosas que planté con mis propias manos. Y si Vanusa algún día logra cambiar realmente, si aprende el valor del trabajo honesto y el respeto familiar, tal vez tengamos la oportunidad de construir una relación nueva. Pero si no, seguiré adelante sabiendo que hice todo lo posible por enseñarle las lecciones que la vida me enseñó a mí. Miguel tenía razón cuando decía que la familia era lo más sagrado. Pero también entendía que proteger lo sagrado a veces requiere tomar decisiones difíciles. Hoy, finalmente entiendo que proteger a mi familia incluía protegerme a mí misma de quienes estaban dispuestos a traicionarla. Esta es mi historia,
Queridas amigas que me escuchan. La historia de una madre que aprendió que nunca es demasiado tarde para defenderse, que nunca es demasiado tarde para tomar control de tu destino, y que la verdadera fortaleza a veces se encuentra en los lugares más inesperados. Si ustedes están pasando por algo similar, recuerden esto: merecen respeto, merecen seguridad, y merecen un futuro digno. No permitan que nadie, ni siquiera la familia, les quite eso. Gracias por acompañarme en este viaje. Sus comentarios y su apoyo significan más de lo que pueden imaginar. Hasta la próxima historia. Cuídense mucho y recuerden siempre su propio valor.